Bueno, no es para asustar a nadie, pero alerta hiperinflación es un concepto válido. Es de lo que se está hablando. Porque la primera misión de Alberto Fernández va a ser, como se está manejando la economía, como está evolucionando la crisis económica, va a ser evitar el desastre. Enseguida va a venir un especialista, Guillermo Rosenbursel, a contarnos cuál es su mirada. Ahora, yo te pido, por favor, por un momento, por unos minutos, que abandones el lado de la grieta en el que te encuentres y pienses en Argentina como país. Unos minutos, porque enseguida vamos a tener tiempo para revisar el zafarrancho de combate, de declaraciones del que fuimos testigos hoy, con acusaciones cruzadas, declaraciones altisonantes, del futuro jefe de gabinete, Santiago Cafiero, calificando al de Macri como el peor gobierno desde 1983. Creo que dijo incluso peor que el de Fernando de la Rúa. La primera declaración de la Iglesia después de las elecciones, hablando de la pobreza y la corrupción. Las de Alberto Fernández, diciendo ayer a última hora que las pruebas para condenar a Cristina Fernández no existen. Cecilia de Habana viene con información nueva sobre un juicio en el que está procesada Cristina Fernández como jefe de una asociación ilícita, el de obra pública. De la desmesura de un accionista de Flybondi, diciendo que el peronismo es el cáncer de este país, todo el peronismo. Desmesurado, impropio, innecesario. De los ataques de Moyano, Zaffaroni y otros a la justicia y al periodismo que investiga. En un ratito va a venir a sentarse con nosotros Florencia Arieto, una de las que más denunció, asesora del Ministerio de Seguridad, a Moyano y a su gente. Pero yo te pido que por un instante, entonces, pensemos juntos qué le tocaría o qué le correspondería hacer a Alberto Fernández como presidente de la Nación cuando asuma el próximo 10 de diciembre. También vamos a hablar de vos y de mí y de cómo te está funcionando la cabeza y el alma, porque José Abadi ya está sentado acá. Mañana estrena una obra de teatro que es una tragedia, ¿no? Bueno, ya nos va a explicar él. Había una vez Edipo Rey. Pero también bien se podría hablar de la tragedia de la actualidad argentina. Hola, ¿qué José. tal, Luis? Buenas noches, gracias por estar acá. Yo le pregunté qué debería hacer Alberto Fernández a decenas de dirigentes que algunos pertenecen al equipo de Alberto, otros son economistas, yo diría de todas las escuelas de pensamiento, de izquierda, a la derecha, liberales, ortodoxos, keynesianos. Pero quien me resumió en pocas palabras, y espero que se entienda esto, porque pedir que el colectivo en el que viajamos todos se caiga al precipicio. Esperame un segundito, déjame que te explique. Un desastre sería entrar en hiperinflación. Entrar en hiperinflación. Yo la viví, 1989, 1990. Entrás en una especie de centrifugado en el que empezás a rezar para que eso termine, Aunque no seas cristiano, empezás a rezar. ¿Qué puede pasar? Que no se respeten los depósitos en dólares o en pesos de la gente. Cohen y la mayoría de los especialistas a los que consulté agregaron: esto no tendría por qué ocurrir. Pero sí podría ocurrir si el gobierno entrante, y lo que queda del gobierno que sale, hacen las cosas mal durante los próximos 6 meses. Por ejemplo, si le hacen caso al pie de la letra, al sindicalista, al secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, Roberto Fernández, quien invitó al presidente a meterse en la siguiente espiral: emisión, control de cambio, casi permanente, permanente hasta que evaluemos, muchachos, a fin de año y vemos qué pasa. Y yo le agregaría entonces que Dios nos ayude. Escuchemos de nuevo lo que dijo Roberto Fernández, porque es la piedra de toque de lo que estamos discutiendo,
Acá Alberto va a tener que seguir con el cepo, ¿no? A la maquinita, digamos. Hay que meter plata acá en el mercado, mucha plata, para que la gente tenga, y ahí en un par de meses, nosotros buscar el proyecto que se necesita. Este hombre se equivocó y ahora hay que hacer todo al revés. Hay que buscar cómo empezamos a generar trabajo y hay que poner a la máquina. Y bueno, después vemos, contemos pesos nuestros que no valen, pero bueno, después hablaremos, pero vamos acumulando dólares, después arreglaremos la deuda. Yo creo que la única manera que se sale es esto y va a costar mucho tiempo. Bueno, prestemos atención. Lo que propone Roberto Fernández, a mi criterio, es lo que vienen haciendo los gobiernos argentinos desde hace más de 60 años y que nos han dejado hasta ahora con un 40% de pobres, picos inflacionarios insostenibles, incluida dos hiperinflaciones, una en 1989 y una en 1990. Dicen que Alberto Fernández o el equipo de Alberto Fernández, en efecto, va a emitir, no le tiene miedo a la emisión. Pero también dicen que va a emitir con sintonía fina, sin hacer locuras. Que no va a ser 1989, cuando los bancos se llenaron de pesos y con esos pesos la gente fue corriendo a comprar dólares. Dicen los economistas de Alberto y otros economistas que una renegociación de la deuda con los acreedores privados y con el Fondo Monetario, una renegociación inteligente, tiene grandes chances de terminar en buenos términos. Muchos mejores que las negociaciones desde 2002 hasta 2005, periodo en el que el Estado argentino estuvo en cesación de pagos. No quiero ser muy técnico, pero se los quiero contar. A macroeconomistas como Carlos Melconian no les asusta la emisión. Lo que les asusta es la emisión descontrolada. Una que no esté acompañada por un plan fiscal y que alimente al mismo tiempo que el consumo un gasto descomunal. Rosenbursel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Hasta ahora se entiende lo que digo? Yo lo entiendo. Bueno, usted me corrige cualquier cosa. Willy Cohen, que hoy lo consultaba, piensa que si se maneja bien el nuevo gobierno, emitiendo bonos para proveedores, por ejemplo, con un nuevo reperfilamiento de la deuda en pesos, un canje de parte de las LELIQs que tienen los bancos, con un bono de 10 años, por ejemplo, siempre voluntario, sin afectar los depósitos de la gente, más allá de las devaluaciones que ya los afectó, la cosa podría terminar, dice, en un empate digno. ¿Un empate digno qué significa? No que la Argentina vaya a crecer de la noche a la mañana. Significa, de nuevo, evitar la hiperinflación. El gráfico que te voy a mostrar es complicado. Te lo voy a mostrar para los fines ilustrativos. Te lo voy a explicar bien sencillo, como me lo explicaron a mí. A ver, ¿me lo mostrás el gráfico? Es la velocidad de circulación del dinero. La velocidad de circulación de la plata aumenta, obviamente, cuanto menor es el tiempo que las personas físicas y las empresas lo retienen en su poder. Eso es lo que muestra ese gráfico. En el momento crítico de la inflación argentina, justo antes de la hiper de Raúl Alfonsín, nunca me acuerdo si fue en junio o en julio de 1989. ¿Por ahí? Junio. Los pesos en circulación rotaban o pegaban la vuelta cada 3 días y medio. La velocidad de circulación, cuando terminó la hiper, llegó a 102 rotaciones anuales. Una enormidad. Eso fue, obviamente, la consabida hiperinflación. Para que lo entiendas mejor, o para que entiendas mejor lo que te estoy hablando. La velocidad de rotación de la moneda en economías estables oscila entre el 1,5, un día y medio y 4 días por año. Un día y medio y 4 días por año. Pero en la Argentina, con las devaluaciones de 2018, el índice pasó en febrero a 20,8 días. Y entre julio de 2018 y julio de 2019, la velocidad de rotación del pase de manos creció cerca de un 25%. Hola Florencia, buenas noches. ¿Demasiado técnico? No, se entiende, se entiende. Bueno. Para quien no es economista se entiende. Bueno, otra manera de medir la hiperinflación es calcular cuál va a ser el umbral para pasar a una alta inflación, de una alta inflación a una hiper. Roberto Frenkel definió el concepto alta inflación, ¿no? Bueno, no hay una regla única, ni un manual preciso. Yo lo escuché a Ferrer decir que, no sé, tenía que pasar el 100% anual, una cosa así. Bueno,
Pero todos los economistas dicen que una vez que se pasa de los 80 puntos anuales, es muy difícil detener la inercia hiperinflacionaria. En diciembre, la inflación acumulada de este año va a pasar el 54%. Te sorprenderías al comprobar lo rápido que se podría desencadenar un desastre si no tocan los botones correctos de la macroeconomía. ¿Hasta acá me seguís? ¿Y por qué insisto con la delicada situación económica? Porque la Argentina no solo perdió el crédito en dólares, sino también en pesos. No tiene crédito. A ver, te lo explico. Mira, todo el mundo sabe que en Argentina, en otros países, pero en Argentina, a fin de año se le tiene que pagar a los empleados públicos no solamente los salarios, sino también los aguinaldos. También se sabe que para hacer eso se emite un bono que se va renovando año tras año. Bueno, generalmente por año, ponele que sea este año, se deben emitir entre 150.000 y 200.000 millones de pesos para solventar ese gasto. Y contra esa emisión se hacen bonos. Bueno, eso no se puede hacer más, porque la última vez que hicieron esos bonos, con esos bonos se hizo una bola de nieve que explotó cuando los argentinos decidieron no renovarlos más y empezaron a demandar dólares. Estoy bien ahí. Después de las PASO, el gobierno decidió, a ver, como dicen los economistas, pisar las letras en pesos. No pagó, reperfiló las letras a las empresas. ¿Y las empresas qué hicieron? No le prestaron más pesos, no le van a prestar más pesos. Entonces el gobierno no pudo seguir achicando el déficit. Esta es la herencia que le dejó Mauricio Macri a Alberto Fernández. Una herencia que viene de Cristina, ¿eh? De nuevo, el déficit fiscal que tiene hoy Argentina, el agujero, no se puede cubrir ni con una deuda en dólares ni con una deuda en pesos. Por lo tanto, el próximo gobierno estaría obligado a emitir. Y por eso parte del mercado tiene miedo del regreso a la hiperinflación. De nuevo, el peligro es el mensaje de Fernández, del otro Fernández, de Roberto Fernández, que se puede emitir a lo loco sin que haya inflación. Con un argumento, a mi entender, un poco tirado de los pelos, y ahora le voy a dar al economista. Y si Macri, que dicen que no emitió, no pudo parar la inflación, ¿por qué yo no puedo emitir? Produciendo un poco de inflación. Bueno, la verdad es que Macri emitió para financiar el gradualismo o para financiar la emisión del ELIX. Una vez más, la alta inflación es lo que le hizo perder las elecciones a Macri, pero también podría explotar en la cara de Alberto Fernández. Ojalá que no suceda. Para decirlo con más claridad todavía, el plan bomba que le adjudicaron a Cristina y a Kicillof, que en parte le estalló a Macri en 2018 y terminó con la reelección, sigue vigente, sigue vivito, coleando y recargado. Ahora lo tiene que desarmar Alberto, con una inflación acumulada de más del 300%, ¿no? Más o menos. Sí. Pero el miedo a la emisión descontrolada es también porque es parte de la demanda de la base electoral del Frente de Todos. Hay quienes dicen que en el fondo esto es un problema de confianza, de desconfianza en la moneda, de desconfianza en el peso. Los optimistas también aseguran que los argentinos, hoy hiperdolarizados, van a empezar a sacar los verdes del colchón, ni bien asuma Alberto. ¿Para qué? Para comprar inmuebles, o autos, o electrodomésticos. O que después de la rueda del consumo, de la confianza, todo va a empezar a girar normalmente. Ojalá, ojalá. Lo que a mí no me gustaría es que la Argentina se distrayera haciendo un campeonato de cuál fue el peor gobierno de la historia, justo en este momento, ¿no? Tampoco persiguiendo a periodistas y a jueces, o echándonos la culpa a unos y otros, habiendo asuntos más importantes que solucionar.